Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está haciendo muchísimo ruido en el mundo de la moda y las celebridades, algo que ha desatado una auténtica locura y ha puesto a medio mundo en cola. Y no hablo de entradas para un concierto o un evento muy exclusivo, hablo de algo mucho más tangible y, seamos honestos, deseable. Vamos a hablar de un bolso de edición limitada que está causando furor, y la protagonista de nuestra historia de hoy es nada más y nada menos que la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, la actriz turca tan talentosa como estilosa, ha sido vista involucrada en esta auténtica odisea por un accesorio que se ha convertido en el santo grial de muchas fashionistas. ¿Están listos para descubrir de qué bolso se trata, por qué tanto revuelo y si merece realmente toda esta atención? Pues quédense conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras dosis semanales de moda, tendencias y todo lo que haga palpitar nuestros corazones fashion. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia de hoy es digna de una telenovela, pero con mucho más estilo y glamour. Estamos hablando de la fiebre por el bolso de edición limitada de la marca X, un diseño que desde su lanzamiento ha volado de las estanterías, o mejor dicho, se ha agotado en cuestión de minutos online. Y cuando digo agotado, me refiero a que las pocas unidades disponibles se esfuman tan rápido como un suspiro. El motivo de toda esta locura no es casualidad. Este bolso diseñado por y ha sido creado en colaboración con un artista emergente Z, lo que le confiere un carácter único y artístico. No es solo un accesorio, es una obra de arte portátil. Las líneas son limpias, la piel es de una calidad excepcional y los detalles, los detalles son sencillamente espectaculares. Hablamos de incrustaciones, bordados o un estampado exclusivo que lo hacen inmediatamente reconocible y deseable. Pero lo que ha elevado este bolso a la categoría de objeto de culto es, sin duda, el efecto Demet Özdemir. La bellísima actriz, conocida por su impecable gusto a la hora de vestir y por ser una auténtica influencer de moda en Turquía y más allá, fue vista portando este bolso en una reciente aparición pública. Y como era de esperar, del mundo de la moda enloqueció. Imaginen la escena, Demet con un look casual pero chic, el bolso de edición limitada como pieza central, robándose todas las miradas. Al instante las redes sociales se inundaron de fotos, preguntas y deseos de saber de dónde era ese accesorio tan especial. Y ahí empezó la cascada. Los buscadores online explotaron. La marca X, que ya es conocida por sus creaciones de alta calidad, vio cómo la demanda se disparaba hasta niveles insospechados. Y es que cuando una figura como Demet Özdemir, con millones de seguidores y un estilo admirado, aprueba un accesorio, su poder de influencia es masivo. No es solo que lo lleve, es que lo lleva de una manera que lo hace parecer aún más deseable, más exclusivo, más esencial. Ella le da ese toque final, esa validación que hace que todas queramos tenerlo. Y aquí es donde entra la parte de la cola. No hablo de una cola literal en una tienda, aunque sí que ha habido gente haciendo fila virtualmente desde horas antes del lanzamiento de cada mini colección o reposición. La cola es más bien la de la espera, la de la incertidumbre. La marca X, sabiendo el valor de la exclusividad, ha optado por lanzar el bolso en cantidades muy limitadas y a través de ventas flash o por invitación. Esto significa que no puedes simplemente ir a una tienda y comprarlo. Tienes que estar al tanto, ser rápido y, a menudo, tener suerte. La gente se suscribe a newsletters, sigue las redes sociales de la marca y de Demet como si fueran detectives, esperando la señal para lanzarse a la compra. He visto comentarios en foros de moda, en grupos de Instagram, donde la gente comparte estrategias para conseguirlo. Estate online 5 minutos antes de la hora de lanzamiento, ten tus datos de pago ya cargados, si te sale el botón de añadir al carrito, no lo pienses, haz clic. Es una verdadera batalla digital. Y las pocas afortunadas que lo consiguen, lo muestran con orgullo como si hubieran ganado la lotería. Lo combinan en sus logs, lo fotografían y lo comparten, alimentando aún más esa envidia sana y ese deseo de poseerlo. Pero, ¿qué hace a este bolso tan especial más allá de la influencia de Demet Özdemir? Vamos a analizarlo objetivamente. Primero, el diseño. Como mencioné, es una colaboración artística. Esto le da una profundidad que va más allá de la moda convencional. No es solo un logo grande o un color de moda, es una expresión creativa.
Los detalles, la elección de materiales, todo habla de un trabajo artesanal y cuidadoso. La marca X, por su parte, tiene una reputación sólida en cuanto a calidad. Sus bolsos son conocidos por ser duraderos, bien hechos y con acabados impecables. Así que, además de ser bonito, es una inversión. Segundo, la exclusividad. En un mundo donde todo parece estar al alcance de la mano con un clic, la escasez genera deseo. La estrategia de la marca X de lanzar cantidades limitadas y a través de ventas controladas crea una sensación de privilegio para quienes logran hacerse con él. Sentir que tienes algo que pocos tienen, algo que no se ve en todas partes, es muy atractivo. Es como tener una pieza de coleccionista. Y tercero, el factor aspiracional. Demet Özdemir representa para muchos un ideal de estilo, elegancia y éxito. Verla con este bolso es como decir, si ella lo lleva, es porque es lo mejor. Es una forma de conectar con ese estilo de vida que admiran, de sentir que forman parte de ese selecto grupo de personas con buen gusto y acceso a lo último. La combinación de diseño de vanguardia, calidad superior y el respaldo de una celebridad influyente es la fórmula perfecta para el éxito en el mundo de la moda. Hemos visto casos similares en el pasado, ¿verdad? Bolsos que se vuelven virales por ser lucidos por ciertas personalidades o por tener un diseño innovador que rompe moldes. La diferencia aquí es la intensidad del fenómeno. La cola, la espera a la competencia, todo se ha intensificado en la era digital. Y no solo en el mercado de lujo, también en marcas más accesibles, pero el efecto es el mismo, la demanda supera con creces la oferta. Ahora surge la pregunta del millón, ¿vale la pena todo este esfuerzo, toda esta espera, toda esta inversión? Bueno, eso depende mucho de cada persona y de su relación con la moda y los accesorios. Si eres un coleccionista, un apasionado de la moda que valora la exclusividad y el diseño artístico, y si el bolso realmente te enamora a nivel estético y de calidad, entonces sí, puede ser una adquisición fantástica. Es una pieza que te hará sentir especial, que habla de tu estilo y tu conocimiento de las tendencias. Pero si no eres de los que pierden el sueño por un bolso, si prefieres la practicidad, o si el precio es una barrera importante, quizás no sea para ti. Y está perfectamente bien. La moda es para disfrutarla, para expresarnos, no para crear estrés. Lo importante es saber lo que uno quiere y lo que uno puede permitirse, tanto en términos económicos como emocionales. Lo que este caso de Demet Özdemir y el bolso de edición limitada nos enseña es el poder de la influencia, la importancia de la exclusividad en el mercado de lujo y cómo una pieza bien diseñada y estratégicamente promocionada puede convertirse en un auténtico objeto de deseo. Es un fenómeno fascinante de observar, esta fusión entre arte, moda, celebridad y la psicología del consumidor. La marca X en su audacia ha jugado con varios elementos clave para crear esta demanda estratosférica. Por un lado, la colaboración con el artista Z no es un detalle menor. En la actualidad, el mundo de la moda busca constantemente la intersección con el arte, elevando los accesorios de meros objetos funcionales a piezas con narrativa, historia y un valor intrínseco que trasciende su utilidad. El artista Z, con su enfoque vanguardista y su capacidad para fusionar técnicas tradicionales con una estética contemporánea, ha aportado a este bolso una identidad única. Imaginemos que su estilo se caracteriza por el uso de materiales inesperados o por patrones que evocan paisajes oníricos. Estos elementos se traducen en el bolso en detalles sutiles pero impactantes, como un forro interior estampado con una obra inédita, o unas incrustaciones de esmaltes que cambian de color con la luz. Estos toques artísticos son los que diferencian al bolso de cualquier otro en el mercado, convirtiéndolo en un lienzo portátil. La calidad de la marca X es, sin duda, otro pilar fundamental. No se trata solo de diseño, la durabilidad y la artesanía son sellos distintivos que justifican, en parte, el precio y el estatus de objeto de deseo. La piel utilizada podría ser de origen ético y sometida a procesos de curtido especiales que le otorgan una textura incomparable y una resistencia excepcional. Los herrajes, a menudo pasados por alto, podrían estar fabricados en metales preciosos o aleaciones de alta resistencia, con acabados pulidos a mano. Cada puntada, cada costura, cada detalle de ensamblaje es realizado por artesanos expertos, lo que se traduce en un producto que, bien cuidado, puede perdurar décadas, convirtiéndose en una herencia. Esta inversión a largo plazo es un factor que muchos consumidores conscientes de la calidad valoran, especialmente cuando hablamos de moda de lujo. Pero es el efecto Demet Özdemir el que ha actuado como el catalizador principal de esta explosión de popularidad.
La elección de Demet como embajadora, ya sea formal o informalmente, ha sido un golpe maestro. Su presencia en Turquía es comparable a la de las grandes estrellas de Hollywood en Occidente. Su estilo es seguido al milímetro por millones de jóvenes que aspiran a replicar su elegancia y su modernidad. Cuando Demet aparece con el bolso, no solo lo luce, sino que lo integra en su vida, en sus compromisos públicos, en sus momentos de ocio. La autenticidad con la que lo lleva, la naturalidad con la que se convierte en una extensión de su propio estilo, es lo que genera esa conexión emocional tan poderosa con sus seguidores. La estrategia de lanzamiento de la marca X, con sus cantidades limitadas y sus ventas flash, o acceso por invitación, es una jugada maestra de marketing que apela directamente a la psicología del consumidor. La escasez programada genera una mayor demanda y un sentido de urgencia. Saber que solo hay unas pocas unidades disponibles, y que la oportunidad de adquirirlas es fugaz, incita a la acción inmediata. Las ventas por invitación añaden un aura de exclusividad aún mayor, haciendo que quienes reciben una invitación se sientan parte de un club selecto. Esto, a su vez, amplifica el valor percibido del bolso, ya que su posesión se convierte en un símbolo de pertenencia a ese círculo privilegiado. La cola a la que me refiero, esa espera ansiosa y la competencia digital, se ha convertido en un ritual en sí mismo. Los foros de moda, los grupos de WhatsApp y Telegram, se transforman en cuarteles generales de operaciones donde los fans comparten información, coordinan estrategias y se apoyan mutuamente en esta búsqueda casi épica. Las capturas de pantalla de los carritos de compra llenos, los "lo conseguí" celebrados con júbilo, y los lamentos de los que se quedaron con las manos vacías, crean una comunidad vibrante en torno a este objeto de deseo. Es una forma de entretenimiento en sí misma, una experiencia colectiva que aumenta el valor emocional del bolso, más allá de su coste monetario. Pero analicemos más a fondo la pregunta crucial: ¿vale la pena la inversión? Si bien la objetividad es difícil en el mundo de la moda, donde las emociones juegan un papel tan importante, podemos desglosarlo. Si eres una coleccionista de bolsos de edición limitada, si tu pasión por la moda te lleva a buscar piezas únicas que cuenten una historia, y si el diseño de Z y la calidad de X te cautivan profundamente, entonces la respuesta es un rotundo sí. Este bolso se convierte en una obra de arte que llevas contigo, un tema de conversación, una declaración de estilo que te distingue. La satisfacción de haber conseguido una pieza tan codiciada, de ser parte de ese grupo selecto que la posee, tiene un valor intangible significativo. Sin embargo, si tu enfoque es más práctico, si buscas un bolso que cumpla una función específica y que sea fácilmente accesible, esta puede no ser la mejor opción para ti. La búsqueda frenética, la posible decepción, y el desembolso económico considerable pueden generar más estrés que placer. La moda, en su esencia, debe ser una fuente de alegría y autoexpresión. Si la adquisición de un objeto genera una angustia desproporcionada, es probable que no esté alineado con la filosofía personal de disfrute de la moda. El fenómeno del bolso de Demet Özdemir es un microcosmos fascinante del mercado de lujo actual. Demuestra cómo la combinación de un diseño innovador, una calidad impecable, la influencia estratégica de una celebridad carismática y una distribución controlada puede crear un frenesí absoluto. Es la demostración palpable de que en la era digital, la exclusividad y la deseabilidad se construyen de manera activa, no solo por la oferta, sino por la narrativa que la rodea. La historia de este bolso es un recordatorio de que la moda va mucho más allá de las telas y los hilos, es sobre aspiraciones, identidad, pertenencia y, en última instancia, sobre el poder de un objeto para evocar emociones intensas. Hemos visto cómo bolsos de marcas icónicas como Chanel, Hermès o Dior han alcanzado estatus legendarios a lo largo de los años, a menudo impulsados por la elección de celebridades o por su diseño atemporal. Lo que distingue a este caso de la marca X es la velocidad y la intensidad con la que se ha desarrollado el fenómeno. En cuestión de semanas, un bolso que quizás antes era desconocido para el gran público se ha convertido en el santo grial de las fashionistas. Esto es un testimonio del poder de las redes sociales y de la influencia de las celebridades en la configuración de las tendencias actuales. La estrategia de marca de la empresa X es un ejemplo de cómo las marcas de lujo pueden mantener su aura de exclusividad en un mundo cada vez más democratizado por el acceso a la información y las compras online. Al limitar la oferta y crear una demanda insaciable, no solo venden bolsos, sino que venden sueños, aspiraciones y la promesa de pertenecer a un club exclusivo. Es una fórmula probada que, cuando se ejecuta con maestría, como parece ser el caso aquí, genera resultados espectaculares. En definitiva, el bolso de edición
N limitada de la marca X, elevado a la estratosfera por la elección y el estilo de Demet Özdemir, es mucho más que un simple accesorio. Es un fenómeno cultural, un objeto de deseo que encapsula la confluencia del arte, la moda, la tecnología y la psicología del consumidor. Es un estudio de caso perfecto sobre cómo se construye el valor en el mercado de lujo en el siglo XXI. Así que si eres de los que están en esa cola virtual, te deseo mucha suerte en tu búsqueda. Y si no, quizás te sirva de inspiración para buscar esos accesorios que te hagan sentir especial, que reflejen tu personalidad y que, sobre todo, te hagan feliz. La moda es un juego y cada uno juega con sus propias reglas. En resumen, hemos hablado de la increíble demanda del bolso de edición limitada de la marca X, impulsada por la fabulosa Demet Özdemir. Hemos analizado las razones detrás de esta locura, el diseño artístico, la calidad de la marca y el poder de la influencia de una celebridad. Y hemos reflexionado sobre si esta fiebre merece la pena. Sin duda, es un ejemplo perfecto de cómo el mundo de la moda puede crear auténticas leyendas alrededor de un accesorio. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de la moda y las tendencias. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este fenómeno. ¿Han intentado conseguir este bolso? ¿Creen que la fama de una celebridad puede justificar tanta espera? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad fashionista y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto.